Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Hoy, Arturo, estamos con un invitado especial, estamos con Salvador Scarpino, licenciado en Relaciones Internacionales y también doctorando en Ciencias Sociales de la UBA. Bueno, yo estoy muy contento de invitarlo a Salvador porque lo conocí en un seminario de doctorado y me gusta mucho dar las palabras a las personas que estudian. ¿Cómo estás, Salvador? ¿Qué tal, Julio, Arturo? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar. Bueno, Arturo, vamos a tocar un tema súper interesante hoy, ¿no? Que es la relación, o las relaciones, mejor dicho, bilaterales entre Rusia y Argentina, entre otros. Entre otros temas, porque realmente es muy interesante, Salvador está trabajando esos temas en el primer nivel académico e incluso pertenece a una organización de estudios internacionales muy prestigiosa. Así que, bueno, muchas preguntas para hacerle, Julio, orientadas a nuestra relación con Rusia, pero también Rusia y la región de Eurasia, y también las otras relaciones con Eurasia de América Latina, principalmente México, Brasil, quienes han sido un poco rectores de las posiciones regionales con los países que alguna vez fueron de detrás de la cortina de hierro. Tal cual, Arturo. Bueno, Salvador, nosotros, vista un poco la situación internacional en que estamos en este momento, ¿no? Un poco caótica, diría. Queríamos ya preguntarte sobre lo que es la actual relación que tiene Argentina con la Federación Rusa. Bueno, a ver, a grandes rasgos, en el último tiempo, principalmente desde el comienzo de lo que el gobierno ruso denomina la operación militar especial en Ucrania, el vínculo de nuestro país con Rusia se ha enfriado bastante, ha habido un distanciamiento, eh, pese a que veníamos de una etapa de una gran cooperación en términos sanitarios, cuando fue, por ejemplo, el tema de la vacunación durante la pandemia del coronavirus en 2020, 2021, bueno, el año 2022 fue un parteaguas en las relaciones internacionales, marcó para mí un antes y un después, dado que se pasó a una nueva etapa en el conflicto entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y la Federación de Rusia, cuyo escenario es Ucrania, inmerso en una guerra civil desde 2014, producto del golpe de Estado que le ocurrió a Víctor Yanukovych, presidente ucraniano, y ahí empezó una guerra civil en aquel país que se fue intensificando con el paso de los años, también con la ayuda financiera, económica y militar de parte de la Unión Europea, Estados Unidos y de sus aliados extracontinentales, más específicamente de la OTAN, hasta que, bueno, Rusia decidió, después de varias advertencias, tomar cartas en el asunto y, bueno, desde el 24 de febrero de 2022 hay una operación militar, otros la llaman una intervención, bueno, rusa en Ucrania, y eso ha generado una batería de sanciones económicas, financieras, militares, políticas hacia Rusia nunca antes vista, ¿no? Eh, y bueno, en nuestro país, si bien ha tratado de mantenerse al margen de eso, termina influyendo y bueno, más aún ahora con el cambio de gestión en diciembre, en donde claramente la política exterior argentina está alineada automáticamente con Estados Unidos. Así que el vínculo no pasa por su mejor momento. Claramente. Y bueno, en este sentido, habría como un poco que aclarar esto que vos decías últimamente, ¿no? En la última parte, la nuevo entusiasmo de Argentina para participar de la OTAN de alguna manera. Sí, también. Lo que hay que entender es que la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, es un organismo, es una alianza militar creada en otro contexto histórico, creado en el marco del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante el siglo XX, lo que se denominó la Guerra Fría,
para contener una supuesta avanzada soviética sobre Europa Occidental. Lo cierto es que desde la desaparición de la Unión Soviética en 1991, la OTAN pierde su razón de ser, debido a que el objetivo para el cual fue creado era sofocar la amenaza soviética. Bueno, la Unión Soviética desapareció el objetivo mismo para el cual la OTAN fue creada. Sin embargo, a pesar de eso, uno ve el avance de esta organización en las últimas décadas, y en vez de tender a desaparecer o de achicarse, fue todo lo contrario. Se siguió expandiendo, siguió incluyendo estados miembros adentro de esta alianza militar, primero de Europa Central, después más de Europa Oriental, sumando ya a principios del siglo a países que eran ex repúblicas soviéticas, países que limitan, que tienen frontera con Rusia, lo cual genera una amenaza de seguridad para cualquier país, el hecho de que, bueno, si un Estado forma parte de la OTAN, tiene la posibilidad de compartir información, armamento, tácticas en términos de defensa, despliegue de armamento en su territorio. Entonces, que países del Báltico, por ejemplo, como Estonia, Letonia y Lituania, formen parte de la organización, o ahora en este último tiempo Finlandia, que tiene una amplia frontera con la Federación de Rusia, bueno, es una amenaza a la seguridad nacional de Rusia, porque allí se pueden emplazar armas o misiles en donde a pocos minutos puedan alcanzar la capital de Rusia o territorio ruso. Entonces, esto ya se había advertido muy claramente por parte del presidente Putin, pero bueno, lo tenemos que enmarcar dentro de lo que está pasando en las últimas décadas a nivel internacional, ¿no? La reemergencia de actores alternativos a la hegemonía euroatlántica, esa hegemonía unipolar que a partir del 91 parecía que iba a durar muchas décadas, y lo cierto fue que a los pocos años Estados Unidos ingresa en un declive relativo en simultáneo con la reemergencia de actores muy potentes como China, como Rusia, como la India, la conformación de bloques económicos alternativos a la hegemonía euroatlántica, como el BRICS, por ejemplo, que se forma después de la crisis financiera internacional de 2008-2009, en donde demuestra la, de alguna manera, escasa utilidad que tienen organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para prever las crisis, y en donde tampoco la arquitectura jurídica a nivel internacional es representativa de la distribución de poder que tenemos en el mundo hoy en día. Si uno mira el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde se toman todas las decisiones que son vinculantes, es decir, que son obligatorias, allí hay un montón de países que no están representados. Es decir, representa la distribución de poder que había en la década del 40. Salvador, te interrumpo, discúlpame, porque quiero hacerte una pregunta. Yo estuve leyendo que el Consejo de Seguridad de la ONU está en un momento de reforma, ¿no? Se está reformando y se están presentando otros países para que participen. ¿Es así? Sí, hace bastante tiempo que hay iniciativas, que hay intenciones de varios países de dar un poco más de democratizar un poco las decisiones dentro del Consejo de Seguridad, que recordemos tiene 15 miembros. De esos 15 miembros, 5 son permanentes, que son Estados Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. Y después tenés 10 miembros que son rotativos cada 2 años. Pero bueno, a ver, todo lo que venía comentando anteriormente de la reconfiguración de poder a nivel internacional que estamos viviendo en las últimas décadas, está generando también este tipo de iniciativas, ¿no? De empezar a criticar y a tratar de reformar estos organismos, estas organizaciones de alcance mundial, que son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es decir, representan el orden de los años 40, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Naciones Unidas, posteriormente el Banco Mundial, el
la Organización Mundial del Comercio, que se termina de formar en los 90, pero que previamente ya tenía un antecedente con los acuerdos GATT, la Organización de Estados Americanos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, son representativas de una época que ya ha terminado, que son representativas del siglo anterior. Y eso es lo que las potencias de este eje euroatlántico que estoy mencionando se niegan a reconocer y se aferran a esa lógica de Guerra Fría, a una lógica de amigo-enemigo, una lógica dogmática, en donde hoy en día prima el pragmatismo político. Si uno mira la región de Eurasia, por ejemplo, en donde hay una multiplicidad de potencias medias, de potencias regionales como Turquía, como Irán, como Arabia Saudita, Pakistán, la India, bueno, también Rusia y China, que tienen un alcance más que trasciende la región de Eurasia, son países con sistemas políticos totalmente diferentes, con culturas, tradiciones, historia totalmente diferente. Sin embargo, se sientan en la misma mesa de negociaciones. Ellos forman parte, por ejemplo, de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se forma a principios del siglo XXI, en donde participa Rusia, China, la India, ahora está Pakistán, Irán, está la Unión Económica Euroasiática, está la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Esto a su vez, no solo que hay nuevos mecanismos de integración que buscan ser más representativos de la distribución de poder a nivel mundial, sino que también hay nuevos corredores económicos que están reformando toda la logística del transporte a nivel internacional. Por ejemplo, el corredor de transporte multimodal norte-sur, ideado por Rusia, Irán y la India, que busca generar una cadena logística multimodal a través de ferrocarriles, autopistas y también por agua, en donde tiene un alcance desde San Petersburgo, en el norte de Rusia, hasta Bombay, la India. Entonces se ahorran un montón de días y no pasan por el Báltico, no pasan por el Mediterráneo, no pasan por el Canal de Suez. Claro. Bueno, lo mismo la iniciativa de China con la Franja y la Ruta de la Seda, que la lanzó en 2013, que consiste en una serie de financiamientos de obras de infraestructura para construir puertos de aguas profundas, ferrocarriles, autopistas, aeropuertos, que garanticen la colocación de productos chinos en todo el mundo, en el resto del continente asiático, en África y también en América. Bueno, la iniciativa y la visión que tiene China, que la está construyendo paso a paso, convergen coyunturalmente con la visión que tiene Rusia. Es decir, en términos económicos y comerciales y también geopolíticos, lo que está trazando China con la nueva Ruta de la Seda es corredores económicos que van desde este a oeste, y Rusia con la India en Eurasia están construyendo corredores económicos que van de norte a sur. Entonces hay una convergencia ahí, lo que ellos llaman la Gran Eurasia, en donde buscan armonizar ambas visiones, que bueno, sería que a grandes rasgos uno ve los conflictos que se están generando en las últimas décadas, y desde 2012, 2013, la principal amenaza para la seguridad nacional estadounidense en sus doctrinas de seguridad nacional pasó a ser Rusia y China, y dejó de ser la lucha contra el terrorismo como venía siendo desde 2001. Claro, te interrumpo un segundo, Salvador, discúlpame. Arturo, escuchándolo a Salvador me pienso dos cosas. Uno, cuánta cosa nos perdemos acá en Occidente con los medios, ¿no? Que no dejan filtrar nada de todo esto, excepto en algunos casos específicos. Y la otra, todas las oportunidades que está perdiendo Argentina con la salida del BRICS, ¿no? El cerco mediático es, en este punto específico, nos ha negado que la crisis del 2008, que empezó en el 2005, para serte preciso, Julio y Salvador, que empezó mucho antes, con la emergencia del conflicto de la subprime, que fue mal resuelto con esa flexibilización cuantitativa que se llamó la hiperemisión monetaria, y que tomó entonces a la moneda de referencia del comercio internacional, el dólar y el euro, por sorpresa, y muchos países
entendieron que había que eludir esa emisión monetaria descabellada, inconsulta, y que por supuesto afecta a la reciprocidad del comercio internacional, donde el equilibrio entre el intercambio entre naciones debe ser equivalente. No puede tener superávit en moneda, como alguna vez alguna presidenta argentina ponderaba, ¿no es cierto? Como que era el superávit con China era monetario. No, bueno, en realidad China te está encajando un dólar inflacionario y vos le estás dando de comer y energía a todo el planeta. En este caso, Salvador, yo quiero presentarte una reflexión sobre esta situación, que es cómo el Grupo de Lima, casi difunto te diría, pasó a ser una muralla china hacia el mercado de Asia-Pacífico. ¿Vos lo ves así? ¿Cómo lo ves? La caída de ese Grupo de Lima y la defensa del autoritarismo, sobre todo en Latinoamérica del lado del Pacífico. ¿Vos lo relacionás con esto, Salvador? Y habría que ver ahí, porque todos estos movimientos que vos mencionás se inscriben dentro de este contexto que mencionaba anteriormente, ¿no? De reconfiguración de poder. Entonces, todas las potencias como Rusia, China, Estados Unidos y otras potencias que tienen un alcance más regional, como la India, Arabia Saudita, o algunas potencias en África, como Etiopía, que ahora forma parte de los BRICS, todas buscan proyectar poder en diferentes regiones. Así como África es un continente que está en disputa entre algunas potencias europeas, Rusia también tiene injerencia, al igual que China, al igual que Estados Unidos. América Latina también es un territorio en disputa. O sea, el mundo está en disputa. Entonces, yo creo que lo más importante acá es tratar de determinar cuáles son los intereses propios de cada sociedad y qué es lo que más le conviene. Yo creo que en términos estratégicos, en un contexto de reconfiguración de poder, a países ubicados en la semiperiferia, por así decirlo, le conviene tratar de pivotear, de no alinearse automáticamente, de tratar de poner un huevo en cada canasta, ¿no? Y utilizar la política exterior como una herramienta para el desarrollo inclusivo de toda una sociedad, ¿no? Por eso lo que decía Julio también, el tema de formar parte del bloque económico BRICS, un bloque que es hoy en día representa el eje del dinamismo económico a nivel mundial, y que Argentina haya sido invitada a formar parte de ese bloque no ocurrió de la noche a la mañana, ni tampoco fue casualidad, es decir, fue una construcción a largo plazo a través de la profundización de vínculos con cada una de estos actores, de estos integrantes que están dentro del bloque BRICS, principalmente, bueno, con Brasil, que es nuestro principal socio económico, pero también con Rusia y con China, en donde se firmaron asociaciones estratégicas que luego fueron elevadas al rango de asociación estratégica integral. En 2004 con China se elevó en 2010 al rango de integral, y lo mismo con Rusia en el 2008, después se elevó en el 2015 al rango de integral, en donde, ¿qué significa eso? Bueno, una cooperación Estado a Estado en un montón de áreas que trascienden el aspecto económico o comercial, sino, por ejemplo, cooperación en sectores estratégicos como el sector científico-tecnológico, cooperación en materia satelital o de tecnología aeroespacial, cuestiones de inversiones en ferrocarriles, es decir, inversiones en desarrollo de infraestructura que puede de alguna manera diversificar la estructura productiva de un país como Argentina, que tiene una estructura productiva profundamente primaria, lo cual nos hace estar en un estado complicado, en donde la economía siempre necesita divisas y tenemos el cuello de botella que se arma con los dólares. Pero bueno, yo creo que
para no irme de tema, hay que entender el contexto en el que estamos y tratar de defender nuestros propios intereses y primero reconociendo qué es lo que más necesitamos y qué sería lo más beneficioso para nosotros en este contexto, ¿no? Salvador, te interrumpo un minuto más para repreguntarte. En este nuevo contexto, después de la pandemia, vimos otro escenario de retroceso para Occidente en el escenario del franco africano. Notamos que la caída de la preferencia de esa moneda, de esa divisa africana, cayó absolutamente y que ese espacio casi fue, Julio, automáticamente ocupado por China y la Unión Soviética. Oh, la Federación Rusa. A ver. Sí, claro, obviamente. Eso es interesante, que es un proceso de descolonización que se está dando en África, en el Sahel sobre todo. Hace pocos días hubo un intento de golpe de Estado también en Congo, pero me parece que todos estos movimientos son como, y no sé si me equivoco, Salvador, son paralelos de alguna forma de lo que es un movimiento más grande de desdolarización, ¿no? A nivel macro. Exactamente, o sea, esto está directamente relacionado con lo que venía diciendo, es decir, la reconfiguración de poder a nivel internacional, producto de la reemergencia de potencias alternativas a la hegemonía euroatlántica, genera todo esto, genera conflictos, genera guerras, genera sanciones y bloqueos económicos y financieros y genera también nuevos mecanismos de integración, nuevos bloques económicos, genera una reconfiguración de las rutas comerciales a nivel mundial, como dije anteriormente, nuevos corredores económicos, y esto que decís vos, Julio, lo de una tendencia progresiva de cada vez más estados que buscan comerciar en monedas nacionales, es decir, buscan comerciar dejando de lado el dólar. ¿Por qué? Bueno, porque en los últimos años ha quedado visto que la utilización del dólar como un arma en donde se presiona y se intenta subordinar a través de, bueno, sanciones. Por ejemplo, Rusia fue excluida del sistema interbancario internacional, el sistema SWIFT, donde se hacen todas las transferencias internacionales. Y esto es lo que generó la batería de sanciones a Rusia, que ya venían desde 2014, pero que se profundizaron en un nivel sin precedentes después de 2022, lo que generó fue acelerar estas tendencias que ya venían latentes en el escenario internacional, pero que ahora se aceleran. Entonces, uno ve, por ejemplo, en Rusia y China, que son dos socios estratégicos, el año pasado más del 90% del comercio bilateral entre los rusos y los chinos fue en rublos y en yuanes. Después, si uno analiza el comercio de Rusia con la India, de Rusia con Irán, de Rusia con Turquía, son también cada vez hay un porcentaje mayor de ese comercio que se da en monedas nacionales. Si uno analiza cómo China despliega su diplomacia a nivel internacional con los acuerdos entre los bancos centrales, en donde da los famosos intercambios de monedas, los swap, no solo en Argentina, sino en varios países del mundo. Por ejemplo, con Arabia Saudita se firmó hace poco un acuerdo en donde los saudíes le venden petróleo en yuanes, o sea, en moneda. Arabia Saudita, un histórico aliado en la región de Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, de los Estados Unidos. Y bueno. Claro, Salvador, yo pienso siempre que recuerdo que la Segunda Guerra del Golfo, que terminó con el asesinato de Saddam Hussein, en parte se dio también porque Saddam estaba pensando de armar un mercado con Europa en petroeuro, ¿no? En lugar que en petrodólares. Eso, bueno, una de las razones, ¿no? Pensando esto y viendo esta noticia de la venta de petróleo de Arabia a China en yuan, como que uno se da cuenta que el mundo está cambiando muy rápidamente, ¿no? Total, y lo que pasa en África es muy llamativo también y se habla muy poco, pero es verdaderamente impresionante cómo en los últimos años ha habido golpes de Estado por parte de jóvenes, nuevas camadas de oficiales de las Fuerzas Armadas de esos países que tienen un ideal nacionalista, en algunos casos panafricanista,
y buscan romper todo tipo de lazos con las antiguas metrópolis. En el caso de lo que es toda la región del Sahel, con Francia, que si bien son repúblicas independientes en términos políticos, han sufrido una subordinación y un neocolonialismo en términos económicos. Y esto es una expresión más también, a mi modo de ver, de esta reconfiguración que estamos viendo y cómo cada vez hay más jugadores en el tablero internacional y cómo esa tendencia de que haya cada vez más jugadores genera estos movimientos, ¿no? En donde ciertos países, ciertos gobiernos se pueden recostar en uno o en otro, ir pivoteando, y suceden este tipo de cosas que a lo mejor hace algunos años eran impensables. Claro, ahora lo que llama un poco la atención es como el momento africano, la diferencia profunda con América Latina, ¿no? Que tenemos de alguna manera. No solo con Argentina, pienso también lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo. Sí, eso es tremendo. Es tremendo. Pero bueno, son cosas a tener en cuenta, que ustedes lo decían al principio de este encuentro, que hay muchas cosas que nos estamos perdiendo y que no salen en los medios masivos de comunicación. Es decir, todas estas cuestiones que yo comentaba, de los nuevos corredores económicos, los mecanismos alternativos de integración, nuevos bloques económicos, por ejemplo, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que es un organismo, un banco que tiene el bloque BRICS, que financia obras de infraestructura en todo el mundo, que financia obras de infraestructura a los países que son miembros del bloque BRICS. Es una clara apuesta de parte de este bloque de generar la contracara al Banco Mundial, por ejemplo, que es el encargado de otorgar préstamos para obras de infraestructura, por ejemplo. O también tenemos el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que lo lanzó China para financiar las obras de infraestructura de la iniciativa de la nueva ruta de la seda. Bueno, son un montón de bloques que se están formando que le tratan de hacer un contrapeso a esa arquitectura jurídica y financiera que hay a nivel internacional, que tiene sede en Occidente y que ya no representa más la distribución de poder que hay a nivel internacional. Eso es lo que está en discusión. Por eso todo lo que vemos, ¿no? Los conflictos, las guerras, por eso las revoluciones, por ejemplo, en África, son cuestiones llamativas que a veces pasan de largo o no se les da la importancia suficiente que deberían tener, ¿no? Porque impactan de forma global. Claro, y nosotros acá en América Latina tenemos la suerte, Salvador, de poder, dentro de todo, acceder a medios que tienen otra mirada. Por ejemplo, pienso, para hablar de medio masivo, RT, Hispan TV, Sputnik, ¿no? En Europa ya rige una censura muy fuerte sobre estos medios, tanto a nivel de televisión como a nivel de internet. Dentro de todo estamos posicionados de una forma un poco más libre, que es Europa, que bueno, es un continente en guerra, ¿no? En este momento, aunque no directamente, pero totalmente en guerra. Yo si Arturo está de acuerdo, y me gustaría hablar de dos temas, todavía no tenemos 15 minutos más o menos para ir terminando, y uno es un poco la historia, ¿no? De las relaciones bilaterales entre Argentina y Rusia, cómo cambiaron a lo largo de todos los cambios que sufrió Rusia, ¿no? Desde cuando nació la Argentina hasta hoy. Eso me gustaría mucho hablarlo con vos, Salvador. Y también un poco de lo que está pasando en el Atlántico Sur y con estas últimas noticias de la Antártida, ¿no? Si te parece, Arturo, si estás de acuerdo, podríamos preguntarle a Salvador sobre esto, ¿no? Estas dos cosas. Sí. Clave muy interesante y escuchando con muchísima atención el concepto y tratando de asimilar el criterio de esta guerra de baja intensidad, de la tensión entre divisas y, por supuesto, lo que nos toca con la Federación Rusa, nuestra relación bilateral. Bueno, Salvador, ¿nos podés un poco dar una breve historia, si se puede, de lo que fueron, cómo fueron cambiando las relaciones, cómo nacieron y cómo se transformaron en el tiempo, también a la luz de los cambios, ¿no? De Rusia?
Sí, bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Tengamos en cuenta que hay una historia de relaciones entre ambas naciones de casi 140 años de historia. Desde 1885 que se establecen relaciones diplomáticas formales entre Argentina y el Imperio Ruso. La verdad que en ese momento, en finales del siglo XIX, no había muchos contactos y no era un vínculo muy profundo, pero bueno, es un dato a tener en cuenta que se establecen las relaciones en ese periodo y se rompen en 1917, luego de la revolución, allá en Rusia. Luego el gobierno de Irigoyen y de Alvear no restablece las relaciones diplomáticas formales, en este caso con la Unión Soviética, pero sí, para tener en cuenta la importancia que los soviéticos en ese momento le daban a nuestro país, era que en Buenos Aires funcionaba una sociedad comercial que triangulaba todo el comercio de Sudamérica con la Unión Soviética, que se llamaba la Yusamtorg, que significa comercio del sur. Y después, con el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen en 1930, esa sociedad se termina, y recién con Perón en el 46 se establecen relaciones diplomáticas formales, Estado-Estado, con la Unión Soviética. Perón asume el gobierno el 4 de junio del 46 y el 6 de junio establece relaciones diplomáticas formales con los soviéticos, bueno, en un contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial, de posguerra. Después, con el derrocamiento de Perón en el 55, hay diversas marchas y contramarchas. Con el vínculo con la Unión Soviética, nada muy destacable hasta la década de los 70, en donde pasan cosas muy paradójicas con la relación, en donde hay un hilo conductor, ¿no? Desde finales de la década del 60 y principios de los 70, en donde el gobierno de facto de la Revolución Argentina, desde 1966 ya a finales de los 60, empieza una especie de apertura hacia el este por hombres de derecha, le llamaban. Y durante el gobierno de facto de Lanusse, ya en 1970 se llevan adelante dos misiones argentinas a la Unión Soviética, una misión científica y una misión comercial. La misión comercial encabezada por el banquero Hernán Ayerza y la misión científica encabezada por el científico Mariano Castex. Eso fue en 1970. En 1971 se firma un acuerdo comercial entre Argentina y los soviéticos, firmado por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales en ese momento, que era Antonio Stany-Gendre, y después se le da una densidad muy importante al vínculo entre ambos países, ya con el retorno del peronismo al gobierno, con el breve periodo de Cámpora, en donde la política exterior argentina en ese periodo empieza a tener rasgos más autonomistas, por llamarlo en términos de Juan Carlos Puig, que era el canciller de Cámpora, en donde se establecen vínculos con Corea del Norte, con la República Democrática Alemana, con Vietnam del Norte, en un contexto en donde el gobierno peronista, a través del pacto social y que era un acuerdo entre trabajadores y sectores empresariales con el Estado como árbitro, en conjunto con el plan trienal presentado por Perón a finales del 73, había un modelo de desarrollo económico en donde el peronismo buscaba revertir el proceso de extranjerización de la estructura productiva argentina. Y en ese entonces es muy llamativa la misión económica a Europa del Este, llevada adelante por José Bergelbar, que era el ministro de Economía de ese gobierno, en donde visita varios países de Europa Oriental y termina su gira en la Unión Soviética. Se firman una multiplicidad de acuerdos y marcó un hito en las relaciones entre Argentina y la Unión Soviética, acuerdos que después no fueron ratificados. Perón muere en julio del 74, el gobierno de Isabel Martínez, su esposa, no ratifica esos convenios, y lo más paradójico de todo, lo más llamativo, es que son ratificados por Videla, por la última dictadura cívico-militar, en el 77. Entonces,
Esto es lo que también me llama la atención a mí, como una dictadura que era profundamente cristiana, anticomunista, por una serie de factores coyunturales, estructurales, factores internos y externos, termina siendo que la Unión Soviética sea la principal socia comercial de Argentina. En 1981, el 24% de nuestras exportaciones fueron a la Unión Soviética, y el 80% de nuestras exportaciones cerealeras fueron a la Unión Soviética. Es decir, producto del embargo cerealero impuesto por el gobierno estadounidense de Carter a finales del 79 a la Unión Soviética, junto con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda, producto de la intervención soviética en Afganistán. Bueno, la dictadura cívico-militar argentina no se plegó a ese embargo, aprovechó esa oportunidad, por así decirlo, y hizo un negocio tremendo con los soviéticos, en función de un modelo reprimarizante, ¿no? Muy diferente a la perspectiva que tenía Helvar y Perón, o el rol que le otorgaban a la Unión Soviética dentro del esquema que ellos pensaban, ¿no? En donde la Unión Soviética era una fuente de financiamiento para obras de infraestructura estratégicas, para energía nuclear, para el sector científico-tecnológico, que en parte la última dictadura terminó concretando algunos de esos acuerdos, pero bajo un esquema económico totalmente opuesto, de desindustrialización, reprimarización, endeudamiento externo, financiarización de la economía. Bueno, el rol otorgado a la Unión Soviética fue como un mero destino de exportaciones primarias de nuestro país. Claro. Salvador, ¿cómo cambió con la llegada de la democracia todo esto? ¿Sí hay que cambiar de alguna forma? Sí, bueno, lo que hicieron la última dictadura cívico-militar terminó condicionando al gobierno de Alfonsín con su relación con los soviéticos, porque en el 81 se firmó un acuerdo por 5 años en donde Argentina se comprometía a otorgarle una cuota mínima de cereales y de carnes a la Unión Soviética. Ese acuerdo se venció recién en el 86. Pero durante los primeros años del gobierno de Alfonsín, con el retorno a la democracia, la Unión Soviética siguió teniendo un rol preponderante en el comercio exterior argentino. Después, bueno, el otro periodo importante fue durante el siglo XXI. Recordemos que durante la década de los 90 se desintegran en el 91 la Unión Soviética y se aplican una serie de políticas neoliberales, tanto en Argentina como en la Federación de Rusia. Rusia pierde su proyección estratégica y de alcance internacional que tuvo durante la Unión Soviética, hasta que llega Vladimir Putin, el actual presidente ruso, al gobierno, y comienza un proceso de reconstrucción de capacidades nacionales, revalorización del aparato estatal y buscando sentar a Rusia dentro del club de las grandes potencias, ¿no? Salvador, te interrumpo un segundo, porque acá con Arturo tenemos siempre esta disputa, un poco este diálogo entre él y yo, de que si no hubiese habido una política parecida a la de Putin, o la de Putin misma, Rusia estaría hoy en la misma condición que Argentina, o peor inclusive, ¿no? Tenemos este chiste entre los dos. ¿No, Arturo? Un crecimiento paralelo y diverso, muy diverso, caminos distintos pero casi simultáneos. Datos casuales, Salvador. El avión a chorro ese que desarrolló Argentina, el Pulqui 1 y Pulqui 2, fue la base de los MiG. Más tarde fue una tecnología compartida. Imagínate lo que son ahora los aviones de sexta generación rusos y el estado actual de nuestra Fuerza Aérea. Pero yo, Julio, le quería preguntar a Salvador, más allá de seguir trazando esos momentos históricos entre la relación bilateral de Rusia y Argentina, le quería referir a Salvador
acerca de que no estamos tan lejos en el continente antártico y que Rusia tiene como una sorpresa para nosotros en ese caso. ¿Es realmente una sorpresa, Salvador, esto que este hallazgo que se proclamó en los medios en estos días, o ya algo se venía sabiendo? ¿Es tan así como que encontraron tanta cantidad de petróleo? ¿Nos puede dar una mirada un poco más científica de la ciencia política sobre esto? Sí, a ver, lo que hay que entender es que ya había conocimiento de que en el continente antártico hay vastas reservas de recursos naturales. Yo creo que lo que pasó la semana pasada, en donde nos bombardearon mediáticamente con noticias de que un buque ruso había encontrado reservas cuantiosas de petróleo en el sector antártico argentino, que no es casualidad que justo el sector antártico argentino es un sector que está en disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña y otro pedazo con Chile, pero bueno, hay una parte del sector antártico argentino que es reconocido por Chile y una parte del sector antártico chileno que es reconocido por Argentina. Ahora, el Reino Unido reclama el sector antártico chileno y argentino, los dos juntos, basado en su supuesta soberanía sobre las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. Entonces, lo que sucede acá también hay que enmarcarlo dentro de este contexto de creciente competitividad entre las grandes potencias, de creciente confrontación y conflicto geopolítico. Todos los grandes conflictos terminan desembocando de alguna manera o se expresan de alguna manera en diferentes partes del mundo, y la Antártida no es una excepción. Recordemos. A pesar del tratado, ¿no? A pesar del tratado antártico, pero... Exacto, o sea, recordemos que hay un tratado firmado en donde se congelan, por así decirlo, las disputas de soberanía sobre el territorio antártico. Es decir, hay varios países que reclaman una porción del continente antártico, pero bajo ese tratado está excluida esa posibilidad hasta 2048, si no me equivoco, en donde se vence y hay que renegociar ese tratado antártico y ver qué pasa. Pero si fuese cierta esta noticia de que un buque ruso estuvo haciendo prospección y descubrió estos recursos, bueno, habría que ver, porque terminaría generando una violación del Tratado Antártico por parte de la Federación de Rusia. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que enmarcarlo, y que aparte esta noticia viene a raíz de un debate que se dio días anteriores en el Parlamento británico sobre este tema. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso con lo que anda circulando y tratar de, bueno, contextualizar todo dentro de este conflicto a gran escala que nos encontramos, como dijo Arturo, guerras de baja intensidad también, guerra psicológica, guerra financiera, económica, comercial, la cantidad de sanciones y bloqueos. Eso también nos hace pensar un poco, ¿no? De que a lo mejor no todo es tan así como nos lo transmiten. Claro. Arturo quería hacer una intervención, pero yo quería un poco cerrar tu concepto, Salvador, con unos hechos que Gran Bretaña acaba, ¿no?, hace pocas semanas de anexarse una parte importante del Atlántico Sur, autodeclarándose soberana, y que correspondió justo al cierre por parte de Rusia de un espacio importante de pesca en los mares rusos para Gran Bretaña. Así que también creo que cierta noticia hay que leerla a la luz de cosas que son más concretas, que son efectivas, efectivamente. Y bueno, Arturo quería cerrar el programa, en realidad casi hablando con un comentario para después dejarle cierre a Salvador. No, lo quería interrumpir a Salvador, que estaba tan interesante que no me atreví a interrumpirlo. Pero sí recordé, Julio, que es frecuente que Rusia deje caramelitos en el Atlántico Sur para Argentina. Recordemos su posición en la guerra de Malvinas, que fue colaborativa a nuestro frente de batalla. Recordemos los episodios del extravío del submarino Ara San Juan, donde ofrecieron un sistema de búsqueda submarino y de paso catearon el fondo oceánico y encontraron un portaaviones, o casualidad de quién era el portaaviones, de Inglaterra. O sea, vienen dejando simpatías
y gestos, evidentemente, de que podría darse un interés compartido en el Atlántico Sur. No sé cómo lo ves vos, Salvador, a ese punto de libre interpretación mía. Sí, a ver, no estamos en el mejor momento y resaltar también de que el Atlántico Sur está usurpado por una potencia como el Reino Unido de Gran Bretaña, que forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que hace caso omiso a todo tipo de recomendación, resolución o al mismo derecho internacional. Es decir, se niega sistemáticamente a encontrarle una solución negociada a la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y todos los espacios marítimos circundantes. Y recordemos que tanto Rusia como China son dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que reconocen la soberanía argentina en torno a la cuestión Malvinas. No es un dato menor, y tampoco es un dato menor que lo mismo hace la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, lo mismo hace la Unión Africana, el G77 más China, o sea, toda una construcción diplomática que se fue dando en las primeras 2 décadas del siglo XXI que ha generado una presión en diversos foros, organismos e instituciones a nivel internacional para Londres, en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, en donde Malvinas es uno de los 17 territorios no autónomos que aún permanecen bajo una situación de colonialismo reconocido por las Naciones Unidas, colonialismo en el siglo XXI. Entonces, es muy importante la construcción de parte de la Argentina de una política exterior de carácter soberano, que pueda identificar cuáles son sus intereses a defender y construir vínculos soberanos con diversas naciones de todo el mundo que generen un mayor margen de maniobra y que permitan la defensa de esos intereses nacionales, que es lo que lamentablemente no está pasando hoy en día. Claramente. Bueno, Salvador, nosotros estamos muy agradecidos por tu participación a Mundos Paralelos y esperemos que otra vez pueda volver para comentar otros hechos o profundizar lo que estuvimos viendo hoy. Como vos bien decías, la situación no es exactamente la que Argentina se está proyectando en una dimensión soberana de par entre pares, pero bueno, seguimos reflexionando y bueno, de alguna forma también difundiendo ideas y razonamientos que no están al alcance en los medios de comunicación masivo, ¿no? Así que bueno, de nuevo gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a vos, Julio, y Arturo por la invitación, un gusto. Encantado, Salvador, y hasta la próxima. Hasta pronto, hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo.